Bueno, tenemos cuántos tenemos allí, todavía no han entrado sino 6. Vamos a la parte de metodología. ¿Está viendo pantalla compartida bien los que están ya conectados? Sí, profe, ella está compartida. Ok, perfecto, listo. Sí, profe. Oigo, ¿escuchó? Mientras, ¿alguna pregunta mientras empezamos con, se incorpora un poquito más de estudiantes? Bueno, poco a poco se han ido incorporando. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión sobre metodología que indudablemente la retomamos el próximo sábado, pero es importante acá. A ver, pregunto, ¿qué piensan ustedes que alguno de ustedes que ya tenga como definido cómo piensa hacer el trabajo, qué metodología piensa utilizar? ¿Alguien, alguno que quiera participar? ¿Escucho? O lo hacemos así, Robert, usted que está allí, ¿tienes alguna idea de cómo piensa hacer el trabajo, qué caminos va a tomar, etcétera? Hola, profe. Sí, gracias. A ver, mi trabajo, pues, el tema es las implicaciones de la psicomotricidad para el mejoramiento de la lectoescritura. Entonces, dentro del trabajo psicomotriz, esto se hace en la edad del niño en preescolar, ¿sí? Entonces, es mirar eh, cómo por medio del trabajo psicomotriz hacemos un programa, ¿sí?, que, que ayude a favorecer en los niños el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque acá en Colombia, en este momento, la mayoría de las escuelas de las zonas rurales no hay el profesor idóneo, en este caso el profesor de educación física, para trabajar en el niño de esa parte. Entonces yo veo la necesidad de que exista un programa, ¿sí?, diseñar, ¿sí?, un programa donde en muchas escuelas lo van a tener en cuenta para hacer este trabajo, ¿sí? Y por ende pues, mejorar la parte intelectual del estudiante en su aprendizaje de la lectoescritura. Ok, Robert, y para todos los que tienen lectura y escritura, muy buena la intervención de Robert. Robert, tome nota por allí una de sus teorías. Obviamente, ahorita por el privado me preguntaban que cuántas teorías bases se pueden tener, que si es una sola. No, ustedes pueden tener 2, 3, 4. Yo he visto tesis hasta con 4 teorías. Yo generalmente recomiendo como mínimo 2 o una. Eso depende de cómo, es que no hay una receta mágica. Pero Robert, hay un micrófono abierto, por favor, por favor, por favor, cierre el micrófono. Vamos a ver quién está abierto. Ajá, estaba abierto el del teléfono 46675, por favor. Ajá, Robert, para que tome nota, una de sus teorías es la teoría de Marianne Frosty, porque creo que ella es argentina, ella trabaja la psicomotricidad. Un poco para que tome nota. Ajá. Y les decía que para los que tienen temas sobre lectura y escritura, ojo, uno no puede hablar, así como no puede decir enseñanza, aprendizaje, porque la enseñanza es una cosa que se da de manera externa y el aprendizaje es otra cosa que se da de manera interna en el cerebro de cada uno. Ya te doy derecho a palabra, Pablo. Así como no podemos decir el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no se puede decir, porque son dos procesos diferentes, se dice el proceso de enseñanza y el de aprendizaje.
Así como pasa eso allí, también es con la lectura y la escritura. No podemos decir lectoescritura. Uno lo dice por economía del lenguaje, pero ¿qué sucede? Normalmente es el proceso de lectura que va del texto al cerebro y el proceso de escritura que va del cerebro al texto. Entonces son dos procesos diferentes para Robert y los que tienen esta temática, que son varios. Robert, usted definitivamente es en el proceso de escritura, ¿no? La psicomotricidad en el proceso de escritura es un tema harto interesante, a mí me gusta ese tema muchísimo. Un poco para hacerme publicidad, Robert, y todo, yo tengo una maestría en enseñanza de la lectura y la escritura, aparte de otras cosas. Entonces, el área de la lectura y escritura a mí me fascina, la trabajo mucho, me gusta el trabajo con niños porque además hice mucha investigación con niños y en el caso de preescolar, Robert, tienes un excelente trabajo para desarrollar. Pablo y luego Juan Carlos, los Muchas escucho. gracias, profe. Muchas gracias. Nuevamente, le pregunto, profe, mi situación está No la en que escucho, estoy es escuchando la clase. expresión oral, ¿no? Es expresión Leonardo, oral. por favor, cierra micrófono, Leonardo, por favor, para escuchar bien a Pablo. Bueno, Vamos. de expresión oral. Esto trabaja el carácter verbal y no verbal en el estudiante. Lo quiero abarcar desde el cortometraje. Entonces, no sé si usted me puede sugerir alguna teoría o algo así para... Ojo, ojo, ojo. Eso para el trabajo de grupo el próximo sábado, déjame que lea un poco de cada tema, sobre todo en los que no manejo. De verdad en este momento no te puedo decir, Pablo, qué teoría, porque yo no manejo cortometraje. Ahí hay unas teorías filosóficas de fondo, unas teorías además que tienen que ver con la estética, con el arte. Se me ocurriría, por ejemplo, decirte Huidobro. Huidobro es un escritor chileno que trabaja mucho la parte de la estética, la parte del arte, pero eso es como decirlo de manera así sin sentido, porque habría que profundizar y por eso es la importancia de tener un experto, de consultar expertos cuando uno no maneja las teorías. Vicente Huidobro te puede apoyar, creo, pero no estoy seguro. Juan Carlos. El próximo sábado en las reuniones grupales vamos a profundizar un poco en objetivos específicos de cada uno y en las teorías, obviamente siendo muy concreto en la participación. Juan Carlos, lo escucho. Doctor, en el caso mío, y escuchándolo ahorita el aporte que hizo, usted dice que los procesos de enseñanza-aprendizaje son completamente el uno interno y el otro externo, lo que yo le entendí. Yo estoy tomando como tema de investigación la didáctica que ha sido como aislada dentro del aula de clase por parte de los docentes, la información que manejan, el conocimiento y las necesidades y habilidades y destrezas de los estudiantes. Entonces, yo sí lo veo desde el punto de vista como como un problema, porque ya no hay esa afinidad o ese encadenamiento que hay entre los ejes temáticos, la información que se maneja y la transformación de esta información en conocimiento para mover estructuras Ok, mentales con los estudiantes. listo, Juan Carlos. Eso está muy bien, pero ¿cuál es la pregunta entonces? Doctor, la pregunta es la siguiente, o sea, ese es mi tema, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo la cuestión de la didáctica, que hay una didáctica general y una didáctica específica. Si usted dice que los procesos se los debe tomar completamente interno y externo, no se puede hablar de una didáctica globalizante ahí, Es que, como desde el punto de vista del docente, ¿no? De cómo la maneja el docente y si la maneja el docente. Es que el alcance y hasta dónde llegue eso eso se lo plantea usted. Cuando yo hablo de proceso de enseñanza-aprendizaje, es que estoy escuchando y leyendo muchas cosas, incluso en internet, que escriben el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Eso no es así.
porque el proceso de aprendizaje se da solo en el cerebro, solo en el cerebro. Uno no aprende a escribir con las manos, uno aprende a escribir con el cerebro. Uno no aprende a comer con la boca, uno aprende a comer es con el cerebro. O sea, el cerebro maneja todo. Y tan es así que una persona que no tiene manos, yo conozco personas que no tienen manos y escriben con los pies, porque es que los órganos de los sentidos son, vamos a llamarlos recursos, pero todo el cerebro es el que maneja todo. Entonces, ahí se da el aprendizaje. Y los procesos de enseñanza pueden ser formales e informales. Los formales se dan en la escuela, con un docente en la universidad, en los contextos educativos, y los informales en la calle. Entonces, pero su tema está súper bien, Juan Carlos. De hecho, es un tema que va muy bien encaminado, creo. Listo. Vamos a hablar un poquito entonces de la parte de metodología. Juan Carlos, tienes un trabajo muy bueno que en el trabajo, perdón, valga la redundancia, grupal del próximo sábado, lo vamos a retomar. Doctor, una cosita antes de cerrar ya. Y gracias por la aclaración. Lo que pasa es que nosotros nos han enseñado o nos han acostumbrado a ligar temas que se relacionan, ¿no? Por ejemplo, enseñanza-aprendizaje. Lectoescritura, lo hemos ligado así, ¿sí me entiende? Sí, Por ejemplo. pero perdón, Juan Carlos, eso Ajá. es por economía del lenguaje. Pero lo que yo les quiero decir es que desde el punto de vista digamos, científico, son procesos totalmente diferentes. Correcto, o sea, en este momento usted me hace caer en cuenta en eso, ¿no? Porque imagínese que la tesis que yo hice con mi compañero de maestría era sobre los procesos de lectoescritura en la parte del contexto rural. Sí. Pero en este momento, imagínese, uno se pone a replantear un sinfín de cosas que de pronto estaban como mal encaminadas o mal enfocadas. Entonces, desde ese punto de vista, pues uno se pone a analizar también la tesis que hizo anteriormente y replantea con la tesis que va a hacer ahora en el doctorado. Claro, y Juan Carlos, y eso que no nos vamos a poner a discutir y a conversar ahorita sobre su tema, sobre la didáctica, de cuándo se hace transposición didáctica, cuándo no, cómo es la didáctica tradicional, cómo es la didáctica constructiva. Eso hay un camino de mucho trabajo. Pero lo que pasa es y que los aprendizajes nunca se terminan, o sea, el cerebro siempre está trabajando, y es muy probable que alguien haya dicho, Juan Carlos, que los procesos de enseñanza son unos y los procesos de aprendizaje son otros. Pero es que hay un momento en el cerebro que es como que cuando dice, es que ya caí en cuenta, ya entendí eso. Piaget denomina a ese entender ese momento el caer en cuenta de las cosas, ¿vale? Voy a seguir aquí porque se nos puede ir el tiempo. Ven en pantalla los aspectos que debe tener la metodología, la fundamentación epistemológica. Aquí tienen un ejemplo de qué tipo de metodología usa el estudiante de los estereotipos. Él trabaja con el paradigma interpretativo, la investigación cualitativa. Fíjense que lo llama naturaleza de la investigación. Ahorita vamos a aclarar esos términos. Método, historia de vida. 3 estudiantes como informantes, la institución educativa como contexto investigativo, las técnicas de recolección de información, el análisis de datos y la rigurosidad. Estos son los 8 elementos que tiene la metodología. Vamos a ver los paradigmas de investigación. Tenemos 4 grandes paradigmas, ustedes los van a tener allí, ya lo tienen en su grupo de WhatsApp. El paradigma positivista, que es el tradicional que siempre han trabajado y el que la mayoría maneja, utiliza los métodos estadísticos, los análisis estadísticos, se desarrolla con instrumentos cerrados como escala Likert, etcétera. Ya vamos a ver un poco allí. El paradigma interpretativo es el hermenéutico, que es todo lo que tiene que ver con la subjetividad en la interpretación de las cosas. Utiliza métodos cualitativos como entrevista, observaciones, etcétera, ¿sí? El paradigma sociocrítico, que es todo lo que nos lleva, para ser más claro, a la investigación-acción. Este paradigma trata de comprender, no solo comprender la realidad, como lo hace el paradigma interpretativo y el positivista, sino aquí busca transformar la realidad, es decir, resolver un problema.
Normalmente utiliza cualquier tipo de métodos y el paradigma pragmatista es la unión de todos estos tres, ¿sí? Vamos a verlo. Ahora en un cuadrito, el paradigma positivista nos lleva a los enfoques cuantitativos, numéricos. Aquí vemos aquí aparecen los estudios correlacionales, los estudios descriptivos, los estudios cuasi experimentales. Simón, El paradigma interpretativo cualitativo, por favor, el 83951 que está por allí, cierra el micrófono o yo se lo cierro acá, por favor. Doctor, una preguntita. Disculpe que La interrumpa. escucho, la escucho. Ajá. En la cuestión de paradigma sociocrítico, ¿también se toma el criterio de sociedad y criterio? Sí, ¿Son sí. dos procesos diferentes? No, son lo mismo, es lo mismo. Sociedad, porque es que los criterios se utilizan para todos los paradigmas cualitativos y los paradigmas cuantitativos no utilizan mucho el término criterio, sino el término dimensión o indicador. Eso es para los paradigmas cualitativos. Perfecto. Poco a poco van leyendo también porque este cuento de los paradigmas, enfoques y diseños no es tan fácil. Yo les hice el resumen mejor hecho, que ya estoy pensando en organizarlo para un libro que estoy escribiendo. Entonces, aquí está como bien explicadito los tres elementos fundamentales de la investigación. Entonces, el paradigma interpretativo, que es el paradigma hermenéutico, todo lo que es hermenéutica es interpretación. Tenemos el enfoque cualitativo y los diseños o métodos más comunes, no quiere decir que hayan más, está la etnografía, la fenomenología y la teoría fundamentada. Fíjense que la etnografía tiene la observación participante y la entrevista en profundidad como sus instrumentos más utilizados. La fenomenología, que se centra en la experiencia de los individuos, tiene como instrumento las entrevistas en profundidad y los análisis de datos personales. Las historias de vida, que no lo coloqué aquí, que también es otro diseño, método cualitativo, se acerca mucho a la fenomenología. La teoría fundamentada es generar teorías a partir de los datos recogidos y fíjense que utiliza recolección y análisis de datos simultáneos a través de entrevistas u observaciones en profundidad. Y el paradigma sociocrítico nos lleva también es un enfoque cualitativo y es la investigación-acción. Muchos me preguntan, profe, ¿es que usted está en contra de la investigación-acción? No, no es que estoy en contra, sino que a nivel doctoral si un estudiante lo quiere hacer, es maravilloso, pero debe empezar desde ya, porque no solo tiene que manejar muy bien el tema que selecciona como investigación, por ejemplo, si fuéramos a hacer el trabajo sobre psicomotricidad con investigación-acción, hay que manejar todo lo que implica la psicomotricidad, todas esas teorías de Mariani Frostig, todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad, y aparte tiene que manejar toda la teoría de la investigación-acción, tiene que manejarla muy bien. Es decir, tiene que manejar muy bien la metodología y muy bien la teoría. Y duraría haciendo investigación-acción con psicomotricidad por lo menos mínimo 6 meses, trabajando, haciendo el proceso de investigación in situ, o sea, en el contexto. Bueno, estos son los enfoques, los otros elementos de la investigación, de la metodología en las investigaciones. Tenemos el contexto, generalmente es un municipio, una institución educativa, básica secundaria, básica primaria, preescolar. En muy poquitas ocasiones el contexto es un grado en particular o un año en particular. Eso depende de temas muy concretos. Por ejemplo, el tema de la escritura en preescolar. El contexto ahí es preescolares del municipio tal. Los informantes que siempre van a ser estudiantes, docentes, padres de familia y todas las personas que uno puede entrevistar u observar durante la investigación. Hay investigaciones cuyos informantes pueden ser, por ejemplo, el gobernador de un estado,
personas que tienen cargos públicos, eso es valedero. Las técnicas, normalmente, las técnicas y los instrumentos existen, y ojo, solo 3 técnicas, existen solo 3 técnicas de investigación, 3 técnicas. Todo lo demás son instrumentos, la observación, las entrevistas y las encuestas. Yo le coloqué ahí la observación, pero esos son términos que ustedes manejan. Y los instrumentos para la observación son lista de verificación en el caso de trabajos cuantitativos, las notas de campo, los diarios de campo con evidencia, lista de chequeo para trabajos cuantitativos, escala de Likert, guión de observación. Aquí tenemos como una serie de instrumentos que sirven a los enfoques cualitativo, cuantitativo o mixto. Las entrevistas, tenemos guión de entrevista, semiestructurada, estructurada en profundidad, los grupos focales, listas de chequeo, escalas de Likert. Es decir, estos instrumentos, algunos sirven para la investigación cualitativa, como los guiones de entrevista y los grupos focales, y las listas de chequeo y escala de Likert para la investigación cuantitativa. Y tenemos la encuesta, que los instrumentos más utilizados son cuestionario, la lista de chequeo y escala Likert. ¿Cuál es la diferencia entre entrevista y encuesta? La entrevista, por eso se dice entrevista, porque es entrevista, o sea, tengo al entrevistado delante mío, es personalizada. Hoy día la entrevista si hago una entrevista virtual, pues tengo que utilizar un Zoom para tener al entrevistado frente a mí. Y la encuesta se manda por correo. La encuesta la puede contestar la persona desde su casa solo. Esa es la gran diferencia entre entrevista y encuesta. Podemos utilizar los mismos instrumentos, pero en la encuesta la envío a la casa, los estudiantes o los profesores o quien sea la contesta y luego me la devuelve por correo. Ojo, esa es la gran diferencia. Y en términos de los análisis de datos y la rigurosidad de las investigaciones, el análisis de datos hoy día, si se trabaja en investigación cuantitativa, se usa el software cuantitativo como SPSS, que es el que yo manejo, o el que más manejo, existen otros. Y en el caso de las investigaciones cualitativas, los más utilizados son el ATLAS-T o el MACDA. Son los más utilizados, ¿sí? En el caso de los software cuantitativos como SPS, el software se alimenta con toda la información y le da tablas y gráficos, o le da toda la información que uno le pide. Y en el caso de los software cualitativos como ATLAS-T o MACDA, incluso ya hoy día no solo les da las categorías, las subcategorías, los temas, los ejes axiales, todo eso que poco a poco ustedes se van a ir familiarizando, porque estas son cosas que además se aprenden haciendo, estas son cosas que no se aprenden memorizando y estudiando las partes. A investigar yo siempre digo que se aprende investigando. Entonces, el ATLAS-T hoy día, por ejemplo, ya les da incluso los análisis listos. O sea, se le mete la información, el ATLAS-T les bota las redes semánticas y los análisis de las redes semánticas, o sea que saca el trabajo totalmente hecho. Lo que uno duraría elaborando un análisis manual unos 3 meses de una tesis doctoral, el ATLAS-T, no, unos 3 meses, no, unos 6 meses más o menos, en un análisis de tesis doctoral cualitativo, el ATLAS-T lo puede hacer en una semana. Claro, eso el ATLAS-T hay que alimentarlo, hay que meter toda la información, hay que pedirle lo que queramos, pero para eso existen expertos que hacen ese trabajo. Yo les recomiendo mucho a ustedes, a mis estudiantes del doctorado, sobre todo que están comenzando, que traten de cacharrear, como se dice, el ATLAS-T o buscar quien les trabaje, poner a un sobrino de esos o a un hijo de esos que manejan mucho la tecnología, estudiar ATLAS-T, porque los costos de análisis de ATLAS-T son altos, no son, la gente que trabaja con ATLAS-T, por supuesto que ese es un trabajo que lo puede hacer una persona que tenga mucho conocimiento y que maneje muy bien el programa y la tecnología. Entonces, bueno, en líneas generales, el análisis de los resultados pasa por la preparación de los datos, identificar las unidades de significado para colocarle código, la organización de las variables o dimensiones en el caso de los estudios cualitativos y la categorización en el caso de los estudios cualitativos,
la aplicación de los software, la interpretación que hoy día los software cualitativos ya se la entregan, se la dan hecha, y finalmente la presentación de los resultados que lo lleva uno ya posteriormente a la triangulación y teorización, que es decir, a los capítulos finales. Y el criterio de rigurosidad tiene que ver con lo que uno hace para que la investigación sea científica. Eso tiene que ver con los criterios de validez y fiabilidad de los hallazgos. Es decir, hay una serie de elementos de la metodología que ustedes tienen que empezar a manejar. Este es un primer acercamiento. No quise profundizarles ahorita mucho. Ya la próxima semana, con preguntas más contextualizadas, profundizo con ejemplos específicos, pero la metodología tiene un elemento muy común, que está hecha. Ustedes lo que es para el análisis de los datos lo consiguen hecho, lo único que tienen es que seleccionar y buscar qué es lo que ustedes van a hacer. Los criterios de rigurosidad, esos están elaborados, solo con qué autores le van a sustentar y establecer relación con su investigación. Si nos vamos a los informantes, pues eso es muy sencillo, el contexto también lo describe, y las técnicas existen ya, solo tienen que seleccionarlas y describirlas para su investigación, tanto las técnicas como los instrumentos. Las técnicas son 3 solamente y los instrumentos los tienen allí al lado derecho, pero hay más instrumentos. Yo coloqué como que los más comunes, pero esas teorías están hechas. Solo lo que tienen que hacer es buscarlas y actualizarlas a su tesis doctoral y con autores, digamos, tanto de autores de base como autores que hayan escrito en los últimos años. Para eso es importante la lectura de tesis doctorales. ¿Por qué? Porque te da mucho la parte metodológica. Y todo lo que tiene que ver con los paradigmas, enfoque y diseño, eso también está escrito. Eso no lo tienen que inventar ustedes lo que tienen que buscar y adaptarlos a su investigación y obviamente que hacer el para qué les va a servir eso, la justificación de cada paradigma, de cada enfoque, de cada diseño en su trabajo de investigación. Es decir, ustedes aquí no van a crear el agua tibia, lo que tienen que leer, buscar y entender estos enfoques. Oigo preguntas. La metodología cuando uno la ve por primera vez, déjeme quiero salir de aquí porque Diana, Diana, la escucho. Entonces vamos a dar derecho de palabra sobre metodología o sobre cuestiones generales. Buenos días para todos, profe, compañeros. Pero tengo una pregunta sobre los paradigmas. Paradigmas, ¿puede tener un trabajo de investigación varios o nos vamos a centrar en uno? De paradigmas, ya Sí. lo voy a poner aquí. Si ustedes se van a centrar en varios, van a utilizar el paradigma pragmatista, es decir, van a tomar varias cosas, porque el paradigma pragmatista, o sea, las investigaciones pragmáticas te llevan a los estudios mixtos, donde ustedes van a hacer todo un cruce de todos estos diseños, claro, seleccionándolos, por supuesto. Pero eso tiene que ver, su pregunta tiene que ver con los enfoques mixtos y el enfoque pragmático, ¿vale? Listo, O profe, sea, muchas gracias. si usted quiere trabajar con los dos paradigmas, cualitativo y cuantitativo, este es el paradigma pragmatista y se llama mixto, ¿vale? Listo. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Yo sé que aquí no les va a salir muchas preguntas porque eso la van a conseguir en la medida que vayan trabajando. Diana, la escucho. Diana Rosero, ¿me escucha? ¿Había levantado la mano o se le fue la manito allí? No, profe, se había quedado levantada. Gracias. Ah, ok, ok. Entonces, en la medida que vayan metiéndose al cuento de elaboración de la metodología, les va a surgir preguntas y para eso existe el grupo de WhatsApp. En el trabajo de grupo, pues vamos a retomar todos los 3 elementos básicos de la investigación, vamos a tomar un poco la metodología también. Lo que sí les recomiendo, por favor, así como que recomendación del alma es lean siquiera este material que yo les elaboré, que tienen un resumen muy bien hecho sobre los paradigmas, enfoques y diseños.
Porque mucha gente, un estudiante, yo tuve un estudiante en tutoría 1 que me preguntaba que qué era hermenéutica, ¿sí? O sea, hermenéutica es interpretación de cosas y es fundamental que ustedes como estudiantes doctorales empiecen a manejar terminología, porque si bien es cierto que uno de los grandes aprendizajes que uno adquiere como doctor es la humildad para compartir y aprender, pues también es cierto que tiene que demostrar conocimiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minutos que pudieran preguntar, pueden hacer, Doctor, una preguntita. Ajá, listo, Juan Carlos, lo escucho. Si yo, por ejemplo, tomo el paradigma sociocrítico, ¿tendría que empaparme muy bien de la investigación-acción? Sí, tiene que empaparse. Eso no es difícil, eso no es difícil. Si uno quiere hacer un trabajo, yo de hecho en maestría hice una investigación-acción eh, sobre la pedagogía de proyectos y la enseñanza de la lectura. Pero eso me llevó tiempo, porque además no era una maestría en cualquier universidad, eso, había mucha exigencia. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, Doctor, y se dedica a doctor, verá, estudiarla, se dedica a ajá, estudiarla. o sea, yo no lo veo como imposible ni difícil, ¿no? Yo sí lo veo es por cuestión de tiempo. De tiempo. O sea, como nosotros, no me escudo, disculpe, doctor, no me escudo en la vagancia o en el de pronto que no, que es muy grande, mucho trabajo, no, sino que lo que pasa es cuestión de tiempo. Nosotros tenemos un año que tenemos que trabajar acá, subir notas, evaluaciones, trabajos, proyectos, todo eso dentro de la institución. Fuera de eso tenemos una vida personal. Entonces, siempre me parece pues que esos son como motivos en los cuales a uno no le permiten hacer esto, ¿no? Por Pero, por ejemplo, ejemplo, en claro, el caso mío, doctor, ajá, disculpe, sí, sí. en el caso mío, ¿qué usted me propone o qué usted me hace de pronto un aporte de qué paradigma entonces yo podría tomar para descartar el paradigma sociocrítico? Eh, Usted pudiera irse por un un paradigma positivista, un estudio cuantitativo y hacer un diseño de pre y post con grupo control, que es lo mismo, que es una investigación, pero es más cortica. Pudiera trabajar durante 3 meses, 1 hora diaria con los niños en la parte, yo le estoy haciendo relación en el supuesto caso de que quieras hacer algo práctico. Pudieras trabajar con pre y post, pero eso lo veríamos más un poco en el trabajo grupal. Ahora, tu investigación también aplica para hacer un trabajo etnográfico con el paradigma interpretativo y obviamente cualitativo. Pero yo me anotaría más Juan Carlos, por un trabajo de diseño, con un diseño cuasi experimental de pre y post con grupo de control. A un grupo le pondríamos tratamiento, le haríamos todo el trabajo con lo del deporte y el otro grupo lo dejaríamos sin eso. Trabajaríamos durante 3 meses y ahí viene el cuento, el tiempo que se dispone, durante 2 horas, pudiéramos tomar 3 días a la semana durante 3 meses para trabajar con ese grupito control, un grupo de alumnos de preescolar, un grupo control con 3 meses, perdón, un grupo de tratamiento con 3 meses y un grupo control que no le aplicaríamos tratamiento. Yo me anotaría más en eso, pero la cuestión es el tiempo. Eso lo revisamos un poco más en el trabajo grupal, pero ese trabajo es ideal para un estudio positivista cuantitativo con diseño de pre y post de grupo control. ¿Vale, Juan Carlos? Gracias, doctor. Sí, muy amable. Ok, y bueno, aquí es importante decirles, y ya como para ir finalizando, la responsabilidad de ustedes como estudiantes doctorales. Si bien es cierto que yo les he hecho mucho hincapié en que tienen que buscar asesores, que tienen que buscar quien les ayude a escribir, porque es que es mucha información, que tienen que buscar ayuda, porque solos es muy cuesta arriba. Cuando uno ya ha vivido la experiencia sabe que es así. Entonces, eh, te, pero tener asesores, tener quien le escriba, tener quien le ayude, no implica que la responsabilidad es el que le ayuda. O sea, el que está haciendo el doctorado es uno y uno tiene que ser responsable con su trabajo. Cuando le asignen el tutor, por ejemplo, al que le toque conmigo, lo primero que le hago es una evaluación para ver qué sabe.
para ver qué sabe, qué es lo que maneja del tema, cómo lo maneja. Yo no le voy a evaluar el informe, el documento, no. Voy a evaluar al estudiante. Siempre hacemos eso, casi todos los tutores, sin que el estudiante se dé cuenta, nosotros evaluamos y sabemos cómo está cada estudiante y a partir de ahí arrancamos tutoría 1. Entonces dedíquense un poquito por lo menos a leer estos materiales que yo les elaboro, que además los hago con mucho cariño y los hago con una manera muy sencillita. A veces incluso van sin corregir por efectos del tiempo y la rapidez con que trabajamos. Entonces yo creo que terminamos por hoy. Si no hay más preguntas, que tengan un feliz día. Por aquí tenemos algo en el chat. Déjame ver si es alguna pregunta. No, ya por acá se están despidiendo. Gracias a ustedes por también compartir. Y bueno, nos vemos el próximo sábado de nuevo a las 8 de la mañana y en el grupo de WhatsApp permanente toda la semana. ¿Vale? Feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Bueno, feliz día. Feliz día a todos. Gracias. Y excelente semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día a todos. Pues. Gracias, profe.